Somos de la Universidad Privada del Norte, de la especialidad de Enfermería y Obstetricia. Hoy hablaremos del hombro, huesos y músculos. El acromión, su definición, es la proyección de escápula que forma la punta del hombro. Inserción. Se inserta en la parte posteromedial de la raíz de la apófisis coracoides y en el tubérculo conoide de la clavícula. Autor, doctora Cintia Cerrato y el doctor Marcel Guzmán. Función, nos permite elevar el brazo por encima de la cabeza. Clavícula, es uno de los huesos principales de la articulación del hombro. Inserción, hueso plano alargado situado en la parte anterior superior del tórax. Función, sostiene el hombro elevado hacia atrás y junto con el omóplato y la articulación acromioclavicular ayuda a aumentar la estabilidad. Húmero, es el hueso más largo y más grande de la extremidad superior. Inserción, se articula con la escápula por la parte proximal formando parte de la articulación cleno-humeral. Función, es la conexión al hombro con la articulación del codo y posteriormente con el antebrazo. Tubérculo conoide, también conocido como tubérculo de la cresta conoide, es una prominencia que se encuentra en el hueso del húmero. Su inserción situado lateralmente en la cara posterior del húmero, cerca del tubérculo mayor, y sirve como punto de inserción para el ligamento conoide. Función, es pequeño en tamaño, ayuda a la función y estabilidad de la articulación del hombro. Apófisis coracoides, definición, proyección ósea en forma de pico situado en el extremo lateral del borde anterosuperior de la escápula. Inserción, se inserta en la cara anteromedial del húmero. Su función es la flexión y aducción del brazo. Cavidad clenoidea. Definición, es la región anatómica del hombro que pertenece al omóplato. Inserción, gracias a su forma ósea permite que la cabeza del húmero se introduzca allí. Función, sin esta cavidad y superficie articular no se puede formar la articulación cleno-humeral. Escápula, definición, es uno de los huesos triangulares de la parte de atrás del hombro. Inserción, se encuentra en la región comprendido entre la segunda y séptima costilla. Su función, aducción, la rotación medial a nivel de la articulación cleno-humeral. Cintura escapular. La cintura escapular está formada por dos huesos, principalmente la clavícula y la escápula. Su inserción se origina en la cabeza superior del primer cartílago costal de la primera costilla y se inserta en la cara inferior de la clavícula. Su función, fija la articulación cleno-humeral al tronco de manera que constituye la comunicación entre el superior torácico y el tronco. Por último tenemos el hueso acromioclavicular. Definición, es la unión del hueso en donde el punto alto del omóplato se une con la clavícula. Su inserción se inserta en la parte posteromedial de la raíz de la apófisis coracoides y en el tubérculo conoide. Función, protracción, retracción, elevación, depresión, rotación axial. Articulación cleno-humeral, es un tipo de articulación de bola y cavidad, articulación estética. Se inserta a lo largo del margen aleonoideo anterior de la escápula, inmediatamente inferior al ligamento cleno-humeral superior. Función, es producir movimiento en la articulación del hombro mientras mantiene la cabeza del húmero estable. Equipos de los músculos posteriores del hombro. El músculo supraespinoso. Este músculo hondo está cubierto por el trapecio, lo que impide que se vea a simple vista y presenta forma piramidal y consta de un tendón que completa con un saco subestoide para eludir el pellizco del tendón al acromio que abduce el brazo.
Su función es estabilizar la articulación glenohumeral, articulación del hombro durante los movimientos de las extremidades superiores. Asimismo, contribuye a la abducción del brazo. Su inserción es su origen en la fosa supraespinosa y se inserta en el tubérculo mayor del húmero de manera similar al redondo menor. Su concepto propio es un músculo piramidal que se encuentra en la región posterior y superior del hombro, en la fosa supraespinosa de la escápula de forma triangular. El autor es Dr. Marcel Guzmán, el 30 de octubre del 2003. El músculo deltoide es el músculo triangular que cubre la parte superior del brazo y la articulación del hombro. Su función es porción anterior y responsable de la elevación del hombro y el principal músculo en la flexión horizontal en la rotación interna. Su inserción es la tuberosidad deltoide, que localizada aproximadamente hacia la mitad de la cara lateral del cuerpo del húmero. El concepto es el músculo triangular que cubre la parte superior del brazo y la articulación del hombro. Mueve la parte superior del brazo hacia adelante y hacia atrás, hacia el costado y separado del cuerpo. El autor es el Dr. Alfredo Torres, del 23 de noviembre de 1993. El músculo infraespinoso es uno de los 4 músculos del manguito rotador, junto con el subescapular y el redondo menor y el supraespinoso. Su función es la rotación externa del húmero, así como la estabilización de la articulación glenohumeral o hombro. Su inserción es que se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. El concepto es uno de los 4 músculos del manguito rotador que junto con la subescapular, el redondo menor y el supraespinoso. El autor es la doctora Cintia Serrano, el 10 de julio de 1999. Tenemos también lo que es el músculo redondo mayor. Es el músculo grueso de la articulación del hombro que se extiende de la cara inferior de la escápula hasta la porción proximal de la diáfisis del húmero. Su función es realizar rotación interna y aducción del hombro. La inserción es que se inserta en el labio medial del surco intertubercular. El concepto propio es un músculo grueso de la articulación del hombro que se extiende desde la cara inferior, desde la escápula hasta la porción proximal de la diáfisis del húmero. Tenemos también lo que es el autor Alberto Muriel Serrano, el 6 de junio de 1998. El músculo redondo menor es un músculo posterior del hombro que se extiende entre la escápula y la cabeza del húmero. Su función es decir, ejecuta rotación externa y aducción del hombro. La inserción es cuando abarca a los 2/3 superiores del borde lateral de la escápula. Su concepto es un músculo posterior del hombro que se extiende entre la escápula y la cabeza del húmero. Tenemos también lo que es el autor, el Dr. Marcel Guzmán, que fue el 8 de noviembre de 1992. Tenemos también lo que es los músculos subescapular. Es la forma triangular aplanada, situada profundamente en la cara anterior de la escápula, en la fosa subescapular que se inserta en el labio anterior del borde medial de la escápula. Por delante serrato anterior en toda la superficie anterior de la cara anterior del hueso. Su función es el músculo del grupo de manguito de los rotadores. Su función es el generar de rotación interna del hombro. Su inserción es que se inserta entre la escápula y la porción proximal del húmero. El concepto es un músculo
ubicado en la región del hombro, en la parte anterior de la escápula, cubriendo la fosa escapular. También tenemos lo que es el autor, que es del Dr. Santiago Nova, del 23 de diciembre de 1993. El músculo pectoral mayor es un músculo ancho y superficial localizado en la pared torácica anterior, cubierto por la capa profunda de la fascia tejido subcutáneo y piel adyacente. Su función es importante en las actividades como escalar, cuando funciona por medio de su inserción humeral. El pectoral mayor también facilita la inspiración. Tenemos lo que es la inserción, que se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Tenemos lo que es el concepto, que es un músculo grueso en forma de abanico que constituye la mayor parte del músculo del pecho. Tenemos lo que es el autor Richard Drake del 2026. Tenemos lo que también es el pectoral menor. Se encuentra debajo del músculo pectoral mayor, que se origina de los cartílagos costales 3 al 5 y se inserta en el borde medial del proceso coracoides de la escápula. Tenemos lo que es su función, que su principal función es la de tirar el hombro abajo y adelante y rotar la escápula, elevando el ángulo inferior y el borde medial de la escápula, alejándola a las costillas. Tenemos lo que es la inserción, que se inserta en el borde medial del proceso coracoides de la escápula. Tenemos el concepto, que es un músculo que une la escápula pectoral mayor y ya además da movilizar la cintura escapular y participa en la respiración. Tenemos lo que es el autor, que es de Ricardo Daniel Brieta y el doctor Paul Golano Álvarez, del 12 de abril de 1995. El músculo subclavio es un músculo cilíndrico que se origina en la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal. Su función es descender y mantener la clavícula en posición adecuada. Tenemos lo que es la inserción, que se inserta en la cara inferior de la clavícula. Tenemos el concepto, que es un músculo cilíndrico que se origina en la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal. Tenemos lo que es el autor, de la doctora Cintia Navarro, del 7 de marzo de 1999. Podemos apreciar que ahí están lo que son los músculos subclavios. Ahí tenemos en la imagen que podemos verificar que ahí está la parte del músculo subclavio. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.